¿Qué onda, mis changuitos cilindreros? Agarren su silla, su café o su chela, porque hoy vamos a desenterrar uno de los chismecitos históricos más locos y persistentes de México. Imaginen esto, en pleno 2025, mientras nosotros lidiamos con el tráfico y el precio del aguacate, en España vive un señor, un empresario madrileño, que ostenta legalmente el título de Duque de Moctezuma. Y no solo eso, imaginen que durante casi 400 años, el gobierno de México, primero virreinal y luego independiente, le estuvo pagando una jugosa pensión a su familia. ¿Cómo es posible? Una princesa azteca, un montón de matrimonios arreglados, un título nobiliario europeo y una fuga de lana que duró siglos. Esta es la increíble y enredada historia del Ducado de Moctezuma de Tultengo, una trama que demuestra que la historia no solo está en los libros, sino que a veces sigue cobrando facturas. Para entender este meollo, tenemos que regresar a la mera caída de Tenochtitlán, a ese momento de caos y quiebre. En el centro de todo estaba una mujer, Tecuichpoiscaxochitzin, la hija favorita de Moctezuma Xocoyotzin. Su nombre significa flor de algodón del palacio y su vida fue un torbellino. Antes de la llegada de los españoles, ya había sido prometida a su tío Cuitláhuac. Tras la muerte de su padre, y con Cuitláhuac como nuevo tlatoani, se casó con él, pero enviudó a los pocos meses. Luego, la casaron con el último de los líderes mexicas, el gran Cuauhtémoc. Cuando él fue capturado y luego ejecutado, Tecuichpo, con apenas unos 16 o 17 años, quedó viuda por tercera vez y en manos de los conquistadores. Hernán Cortés, cumpliendo una supuesta promesa a Moctezuma, la tomó bajo su protección, la bautizó como Isabel de Moctezuma y, de esa protección, nació una hija no reconocida por él en ese momento, Leonor Cortés Moctezuma. Isabel fue una pieza clave en el tablero de ajedrez de la conquista. Para la corona española, ella representaba la legitimidad del antiguo imperio, y casarla con españoles de alto rango era una forma de consolidar el poder y fusionar las élites. Así, Isabel fue casada otras 3 veces con conquistadores. Fue de su último matrimonio, con Juan Cano de Saavedra, de donde surgió la línea principal de descendientes que nos interesa. Aquí es donde la historia se pone buena y el dinero empieza a fluir. Como un gesto para asegurar su lealtad y reconocer su estatus, el rey Carlos V de España le otorgó a Isabel, a perpetuidad, el señorío de Tlacopan, Tacuba, uno de los territorios más ricos del Valle de México. Esto no era un regalito simbólico, era una encomienda en toda regla, lo que significaba que Isabel y sus herederos tenían derecho a recibir los tributos y el trabajo de miles de indígenas que vivían ahí. Esa concesión fue la semilla de la famosa pensión Moctezuma. La descendencia de Isabel y Juan Cano se mudó a España y, gracias a su linaje imperial y su creciente riqueza, se integraron a la alta nobleza. Pasaron las décadas, y en 1627, el bisnieto de Moctezuma, un tal Pedro Tesifón de Moctezuma, consiguió que el rey Felipe IV le otorgara el título de conde de Moctezuma. ¿Por qué? Porque para la corona era útil tener a los descendientes del emperador azteca de su lado, como un símbolo viviente de que la antigua nobleza ahora servía a España. Más tarde, se le añadió de Tultengo al título. La cosa no paró ahí. 200 años después, en 1865, en pleno Segundo Imperio Mexicano con Maximiliano de Habsburgo en el poder, la reina Isabel II de España decidió elevar el título de conde a duque. Así nació el Ducado de Moctezuma, que hoy conocemos como Ducado de Moctezuma de Tultengo. Un título nobiliario español para el heredero de un emperador mexica. La ironía es deliciosa. Ahora, hablemos de la lana, del billullo, del money. La pensión, originada en los tributos de Tacuba, se pagó sin falta durante todo el virreinato. Pero lo más alucinante es que, cuando México se independizó en 1821, el pago continuó. ¿Por qué un país nuevo y soberano seguiría financiando a la aristocracia de su antiguo colonizador? La respuesta está en el Tratado de Paz y Amistad entre México y España, firmado en 1836. En ese acuerdo, para normalizar las relaciones, México se comprometió a respetar ciertas obligaciones y propiedades de la era virreinal, y la pensión Moctezuma cayó en esa categoría. Así, año con año, el erario público mexicano enviaba una suma considerable a los duques en España.
Las cifras exactas son difíciles de calcular, pero se estima que para principios del siglo XX, el pago anual era de unos 1,480 gramos de oro, lo que hoy, en 2025, equivaldría a más de $90,000, $90,000 al año, libres de impuestos, por ser tataranieto de Moctezuma. Pero toda fiesta se acaba. Llegamos a 1934. México es otro país. La revolución ha barrido con las viejas estructuras porfirianas y cualquier vestigio de aristocracia era visto como una ofensa. El presidente en turno, Abelardo L. Rodríguez, un hombre del norte forjado en la revolución, decidió que ya era suficiente. El 9 de enero de ese año, firmó un decreto que decía, en pocas palabras, se cancela la pensión. Se acabó el privilegio. Como era de esperarse, la familia del duque en España pegó el grito en el cielo y demandó al gobierno mexicano. El caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los abogados del duque argumentaron que era un derecho adquirido a perpetuidad, otorgado por un rey. Pero la Corte, en una decisión histórica, les dio palo. El argumento fue contundente, esa pensión era una concesión graciosa de la corona española, no una obligación de Estado para la nueva República Mexicana. El hecho de que se hubiera seguido pagando después de la independencia fue una decisión voluntaria, no una ley inquebrantable. Con ese fallo, se cerró para siempre la llave del dinero. ¿Y entonces, qué pasó con todos ellos? La historia se bifurca. Por un lado, en España, el título nobiliario sigue vivo y coleando. El actual duque de Moctezuma de Tultengo es Juan José Marsilla de Teruel Moctezuma y Valcárcel. Un señor que, lejos de la imagen de un noble ocioso, es un empresario del mundo del marketing digital en Madrid. Su título es honorífico, le da el tratamiento de excelentísimo señor y un lugar en la historia, pero ya no viene con un cheque del gobierno mexicano. Por otro lado, aquí en México, se quedó la otra rama de la familia, la descendencia que nunca se fue. Se calcula que hay cientos, quizás miles de descendientes de Moctezuma viviendo en nuestro país. Algunos son muy conocidos, como el político y diplomático Esteban Moctezuma Barragán, quien ha sido secretario de Educación y embajador. Otros, como la historiadora Blanca Barragán Moctezuma o el activista cultural Federico Acosta, se han dedicado a preservar la memoria de su linaje. Ellos no tienen títulos de duques ni condes, pero tienen algo quizás más valioso, la conexión directa con la tierra y la cultura de su ancestro. De hecho, en un gesto de reconciliación increíble, en 2019, Federico Acosta se reunió y abrazó a Ascanio Pignatelli, un descendiente directo de Hernán Cortés, buscando sanar simbólicamente las heridas de 500 años. Así que ahí lo tienen, changuitos. La historia del Ducado de Moctezuma es un espejo de nuestro propio país, una mezcla de orgullo y contradicción, de nobleza indígena y aristocracia europea, de dinero, poder y, al final, de una identidad mestiza que es imposible de negar. Una prueba de que el pasado, aunque a veces esté a un océano de distancia, siempre encuentra la forma de hacerse presente. Y como siempre les digo, la información es poder.